Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que se encuentran conectados y al tanto del tema que les traemos en esta mañana. Les saluda Catherine Mulate, periodista de Grant Thornton. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para el 2021. Nuestro tema, cierre fiscal 2020. Los expositores para esta mañana: Silvia González, socia de Impuestos Ilegal de Grant Thornton, y Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, también de Grant Thornton. Le recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense, en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos y auditoría legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho también la ocasión para invitarlos a los dos próximos webinars que tendremos la semana siguiente. El primero a las 10 de la mañana va a ser para el público en inglés, con el título "Lo que necesita tener en cuenta al tercer año de implementación del registro de transparencia". Este webinar se realizará con los expositores Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, e Ivania Méndez, gerente legal, ambos de Grant Thornton. Y a las 2 de la tarde estaremos con otro webinar con el título "Tratamiento idóneo del género en las compensaciones, causas e impacto en los negocios". Los expositores para esta ocasión serán Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Damari Sánchez, directora de consultoría en capital humano también de Grant Thornton, y nuestra invitada Cristel Ureña, gerente asociada de compensación y desempeño. A partir de este momento, ustedes pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación serán respondidas por nuestros expositores. Recuerden también que pueden encontrarlos en las distintas plataformas como YouTube y redes sociales de Grant Thornton, Costa Rica. Iniciamos dándole la bienvenida a Silvia González, socia de Impuestos Ilegal de Grant Thornton. Buenos días, doña Silvia. Gracias, buenos días. Buenos días también a todos los que nos honran con su presencia el día de hoy. Como bien mencionaba Catherine, el tema de hoy es cierre fiscal 2020. Estos días que estamos pues terminando de conciliar y de preparar nuestra declaración de renta, pues realmente estamos a muy pocos días de presentarla. Es muy importante siempre recordar algunos temas o repasar algunos temas de nuestra declaración, sobre todo porque este año cambiaron un poquito las reglas en relación con los periodos anteriores, en vista que ya podemos aplicar plenamente la reforma que se dio con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir el pasado julio del 2019. Entonces, pues la idea es poder hoy hacer un repaso al respecto. Quizá hemos tenido ya la oportunidad de conversar en otros webinars sobre el tema del cierre fiscal con muchísimo más precisión o profundidad. La idea de hoy, en vista, como les mencionaba, de estar muy cerca del cierre y la presentación el próximo 15 de marzo, la idea es poder revisar algunos temas específicos, repasarlos y también poder verificar algunos temas que han generado dudas en los últimos días, como ha sido el tema del diferencial cambiario, que más adelante pues don Mario se los va a comentar, la declaración de 151 y algunos otros temas que, como les decía, son nuevos para esta declaración y que debemos pues retomar y repasar. El 15 de marzo tenemos que presentar la declaración ordinaria del impuesto sobre la renta, específicamente para todos aquellos contribuyentes que tenían el cierre fiscal al 30 de septiembre. Como hubo un cambio de periodo que se vino a ser natural o anual de enero a diciembre de cada año, para aquellos que cerraron el 2019 con una declaración de renta con operaciones al 30 de septiembre, para el periodo 2020 vamos a tener un periodo que va a estar incluido de 15 meses, operaciones tanto de ingresos como gastos. En algún momento decían que iba a ser un periodo obviamente que se va a ver más gordito porque va a incluir muchísimo más ingresos. Realmente también tenemos que considerar que son todas las operaciones, ¿verdad? Entonces que tenemos que incluir también los gastos que pues van a venir a sopesar la operación, pero que obviamente van a incluir este tramo de 15 meses. Uno de los temas fundamentales también es que normalmente tenemos los tramos y las tarifas
establecidas para las diferentes categorías de contribuyentes, ya sean personas jurídicas o personas físicas con actividad lucrativa, las tarifas van a cambiar o las vamos a tener que ajustar a este periodo de 15 meses. Entonces la administración no solamente ha publicado en su página web este ajuste de los 15 meses, sino también estableció vía reglamentaria, con las modificaciones que hicieron al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, la fórmula que sería aplicar la renta o el tramo correspondiente multiplicado por 15 y por 15, sí, y dividido en el mismo número a efectos de poder identificar cómo el tramo o este nuevo referencia debía darse para efectos de la aplicación. Entonces, si vemos, la referencia la teníamos a 12 meses y ya ajustado para este año, en el tema de las empresas que van a pagar la tarifa del 30%, se van a establecer de acuerdo con sus ingresos. Entonces, los ingresos superiores a 109 millones de colones, pues van a tener que pagar la tarifa del 30%. Las pequeñas empresas o las pymes, pues la ley o la reforma dio una nueva forma de establecer o calcular el impuesto que va a venir en relación con ingresos inferiores a esta referencia de los 109 millones que, como les recalco, está calculado a estos 15 meses. Entonces, para efectos de las pequeñas empresas, la tarifa va a estar establecida no sobre sus ingresos, sino obviamente sobre su renta neta. Y entonces dice, va a haber un tramo o va a haber una tarifa escalonada porque vamos a tener que irla calculando de acuerdo con estas gradas. Entonces, tenemos un 5% para los primeros 6.428.000 de renta neta. Eso significa que es mi ingreso menos mis gastos útiles y necesarios para generar la renta gravable, para establecer esta renta neta. Posterior al exceso de esos 6.428.000 hasta los 9.643.000 vamos a tener una tarifa del 10 y así vamos a tener también una gradita de 15 y otro tramo de 20%. Porque ya después, si ya tenemos los ingresos superiores de acuerdo con esa línea o ese límite que nos dio la ley, pues ya pasamos a un régimen que se va a calcular sobre el 30%, sin tener que aplicar previamente estas tarifas escalonadas. En el caso de las personas físicas con actividad lucrativa, sucedió lo mismo. Entonces, vamos a tener, de acuerdo con su renta neta, aquel profesional o persona que realiza una actividad económica bajo el régimen tradicional, que hasta 4.665.000 va a estar exento del impuesto. Y a partir de ahí, pues también se van a establecer tramos o gradas a efectos de poder ir aumentando de 10, 15, 20 y ya la última 25, la tarifa del impuesto sobre la renta. Nuevamente, estas estarían ajustadas a los 15 meses porque la publicación que se hace anualmente de actualización de tarifas, pues están establecidas o están calculadas con un periodo ordinario de 12 meses. Un tema importante a considerar en el caso de las personas físicas es que se da el caso de que tienen o son asalariados y a la vez realizan actividades independientes. Entonces, cuando se hace la declaración, sí debemos decir que este tramo exento que se establece para la persona física con actividad lucrativa se puede perder total o parcialmente si ya se ha aprovechado por el otro lado como asalariado el tramo exento que aplica el patrono a la hora de hacer las retenciones. Entonces, tenemos que indicar en la declaración que trae una casilla específica al efecto que hemos gozado ya de esa exención o el monto correspondiente en digamos, a nivel de asalariado, para que la declaración pueda ajustar o calcular el tramo correspondiente del impuesto ya sin aprovecharnos dos veces de los límites o los tramos que ya se han considerado exentos para el impuesto. Nada más recordar que con la ley de fortalecimiento se estableció un régimen
de rentas pasivas al incorporar el capítulo 11 y quedamos en el capítulo 1 con las rentas empresariales, que son las declaraciones que vamos a presentar. Las rentas pasivas, tales como las rentas de capital inmobiliario, los intereses que hemos pagado por una inversión y demás, que han tenido una retención en la fuente, pues tienen un tratamiento o una forma de declarar de forma independiente. De tal forma que cuando vayamos a cancelar o declarar nuestras rentas empresariales, tenemos que considerar algunos temas importantes. Primero, si tenemos rentas de capital inmobiliario y hemos decidido migrar a rentas empresariales, recordar que tuvimos que haber hecho un trámite especial ante la administración para poder solicitar ese cambio de régimen cumpliendo con el requisito de tener un empleado inscrito en la Caja Costarricense del Seguro Social. Si no hemos realizado ese trámite, vamos a tener la obligación de presentar el de 125 mensual, pues el sistema y la forma en que se declara permite la coexistencia de ambos regímenes. Entonces, si ya lo declaré con mi de 125, el régimen de capital inmobiliario, ya de ese lado tenemos el cumplimiento fiscal respectivo y salvo que hayamos solicitado para poderlas incorporar en las rentas empresariales, ya sea porque realizó otra actividad o porque realmente quería cambiar de régimen, del régimen de capital inmobiliario para declararlo como lo veníamos haciendo en el pasado con la renta ordinaria. Otro tema que debemos considerar es que, por ejemplo, rentas de capital mobiliario como intereses o si tengo, en el caso de las rentas de capital inmobiliario, actividades que sí están gravadas por el régimen ordinario empresarial, que la declaración de renta tiene un carácter informativo. Entonces, si bien ya hemos pagado impuestos de la otra forma, la declaración sí trae una forma de declarar estos ingresos como no gravables para efectos de integrar, digamos, de alguna forma informativa la declaración de renta como tal. Entonces, los declaramos como ingresos no gravables y eventualmente también eso nos va a afectar el tema de los gastos porque no tendríamos una deducibilidad plena, sino tendríamos que sacar una proporcionalidad, que también fue alguno de los temas que ya la ley de impuestos sobre la renta incorporó para poder, digamos, poder coexistir dentro de los dos tipos de rentas. Nada más recordar, ¿verdad?, que por afectación de la actividad lucrativa teníamos lo que son las rentas pasivas por capital inmobiliario o inmobiliario, que, pues como les decía, tienen su propia declaración y pago de impuesto, que para efectos de la declaración de renta, si tuviera otra actividad que no está clasificada dentro de estos dos conceptos, lo haría en carácter informativo. Pero si no, me mantengo en esas rentas pasivas que han pagado su impuesto y van a tener su declaración respectiva y que ya no nos no nos obligaría a presentar una declaración de renta ordinaria, que eso también ha sido una duda que se ha generado pues en el tiempo. Nuevamente repasar lo que corresponde a los gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Yo sé que esto ya lo conocemos y es algo que aplicamos día a día, pero nunca está de más recordarles que la valoración que debemos realizar se basan en estos tres conceptos, que son los fundamentales más allá de la lista taxativa que ya tiene el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, uno, que sea necesario, útil y pertinente para generar la renta gravable. El necesario, obviamente, es que es parte de mi actividad económica y que la pertinencia está relacionada con su racionalidad y con su vinculación con la actividad que se lleve. La retención es el segundo de los requisitos. Esto es cuando el gasto requiere una retención, tal cual sucede con los salarios, que para que puedan ser los salarios deducibles, pues el patrono debió haber realizado el tema de la retención del impuesto sobre la renta a sus empleados,
que esto es un concepto. Por otro lado, también tenemos otro ejemplo muy común, que es el tema del impuesto de remesas al exterior, que es cuando pagamos, por ejemplo, un servicio profesional al exterior, un pago de un royalty, que si bien por el uso de una marca, que son fundamentales, ya habríamos calificado dentro del proceso de necesidad de un gasto de esta naturaleza, pues tienen un impuesto de remesas al exterior si se paga en beneficio de un no domiciliado. Entonces, el realizar esa retención es fundamental para que la administración pueda, digamos, validar un gasto a futuro en una fiscalización fiscal. Y por último, es el respaldo. También esto lo hemos comentado antes de que, pues obviamente el respaldo inicial o por excelencia es la factura, ya sea una factura electrónica si es de un proveedor local o una factura que tenga requisitos mínimos si es emitida por una entidad o una persona no domiciliada. La administración vía jurisprudencia y por criterios no se ha quedado solamente con el tema de la factura, sino también ha requerido de que se tenga respaldos como contratos, propuestas, minutas, memos o situaciones que vengan a justificar la forma en que se llevó a cabo este servicio o la forma en que se llevó a cabo, digamos, el gasto que estamos pasando por deducible, y para eso es fundamental hacerlo, digamos, en el día a día. ¿Por qué? Porque si de pronto, yo sé que en el tema empresarial, el día a día, con una llamada, con un correo, podemos solventar una negociación, una asesoría, una gestión, pero sin embargo es importante que todo eso se guarde o se tenga accesible a la hora de poder justificarlo ante un auditor fiscal que venga a pedirnos los datos de respaldo de un gasto específico. Entonces, como les digo, la factura obviamente es fundamental, pero sí también debemos considerar agregar temas como contratos o otra documentación que respalde la forma en que se llevó a cabo el gasto o se recibió por parte del proveedor el gasto, obviamente dependiendo de su naturaleza. Conversar sobre los gastos, como les mencionaba, el artículo 8 tiene una lista taxativa, o sea, tiene una lista que podemos considerar que ya viene analizada o identificada como un gasto deducible que cumple con los requisitos que comentamos previamente, y que lo importante es poder analizarlos a la hora de no solamente hacer nuestra declaración, sino también de respaldar nuestros registros contables. Entonces, por ejemplo, costos de bienes y servicios. En el caso de los bienes, el costo, llevar el orden de los inventarios, también tener no solamente las facturas, sino también en el caso, por ejemplo, si son importaciones, las DUAs debidamente canceladas, considerar muy importante, porque lo hemos visto en la práctica, que las fechas, por ejemplo, para el registro de una importación, no es la fecha que normalmente el agente de aduanas nos hace llegar días después de la nacionalización, donde nos hace la liquidación de la DUA con sus servicios. ¿Por qué? Porque normalmente esto puede dar fuera del periodo o del mes en que realmente se da por aceptada la declaración aduanera y la importación como tal. Entonces la administración sí se ha fijado en ese tema de las fechas. Primero, porque hay un tema, incluso si están facturados o estimados en dólares, por un tema de tipo de cambio, porque no es lo mismo que la importación se haya realizado en enero que en febrero, sino también por esa fecha que puede entrar dentro de un periodo fiscal, no solamente del impuesto sobre la renta, sino también para efectos mensuales del IVA. Entonces, porque hemos tenido casos donde la DUA se da el 28 de enero, por generarles un ejemplo, pero la liquidación y la factura de la gente llega en el mes de febrero. Entonces, todo se registra en el mes de febrero. Entonces, ahí tenemos una diferencia en el impuesto o en el crédito de IVA por la importación y en las declaraciones respectivas. Entonces, es fundamental tomar en cuenta eso, y obviamente, si lo hacemos en el mes de diciembre y en el mes de enero, pues eso también nos puede incidir en el tema del costo de ventas de la declaración de renta o el registro de los inventarios.
Sueldos, salarios, bonificaciones, gratificaciones, todo eso se tiene que ver con el pasivo laboral. Como les mencionaba, el tema de las retenciones cuando proceden de impuestos sobre la renta son fundamentales. Obviamente, declarar las cargas sociales ante la caja, que con el tema del salario pues no vemos un inconveniente. Siempre lo que genera diferencias de criterios es cuando pagamos bonificaciones u otro tipo de premios a los funcionarios, donde sí tenemos que revisar bien su categorización, si son periódicos, si se dan dentro del cumplimiento de metas o cumplimiento de las labores dentro de la relación laboral, porque para efectos del impuesto sobre la renta siempre van a estar grabados. Sin embargo, la categorización de salario como tal o dentro de la relación patronal podría generar el no cobro o el no pago de las cargas sociales. Entonces, esto es muy importante y obviamente esto tendrá que analizarse en cada uno de los casos concretos. El tema del gasto financiero, cuando nosotros tenemos operaciones con entidades bancarias autorizadas, ya sea en Costa Rica o en el exterior, pues no tenemos ninguna limitación. Ahí obviamente es fundamental tener los registros de los pagos, obviamente el contrato de préstamo, garantías y todo que respalde la operación de financiamiento, que además tiene que haberse ejecutado para capital de trabajo. La ley no estaba previendo ninguna limitación. Obviamente se reserva el derecho de revisar los respaldos y la forma en que este tipo de financiamiento se dieron, pero con la reforma sí se incorporó una limitación a lo que corresponde a los gastos financieros cuando sean operaciones con terceros, cuando no sean con entidades bancarias. Y esto es muy común, sobre todo en empresas relacionadas. Entonces, obviamente hay un tema de precios de transferencia de por medio sobre la tarifa que debe cobrarse, pero para efectos del gasto, sí nos pusieron un límite, que bueno, la ley habla de un 20% del guaída, que es el sinónimo de alguna forma financiero del levita, ¿verdad? Que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones. Y se tiene que revisar eso a la hora de hacer nuestra conciliación fiscal, primeramente porque tenemos esta limitación y además porque este 20%, la ley sí previó un transitorio inicial de 30% los primeros 2 años después de la vigencia y después iba reduciéndose un 2% hasta llegar al 20%. Entonces, esto es un tema importante. Deudas incobrables, revisar que tengamos expedientes de cobro administrativo, cobro judicial, que tengan más de 24 meses para poder hacer los archivos y los registros respectivos a efectos de poder justificarlo ante una eventual auditoría. Las depreciaciones que hayan sido o se hayan realizado de acuerdo con el reglamento, los anexos, perdón, del reglamento del impuesto sobre la renta. Sabemos o entendemos que hay empresas que tienen otro tipo de políticas internas donde pueden darse depreciaciones aceleradas. Ese tipo de políticas, si no hemos tenido una autorización expresa por la administración para hacerlo, podemos utilizarlo a nivel financiero, pero a la hora de hacer nuestra declaración de renta, a nivel de conciliación tenemos que hacer el ajuste de acuerdo en la forma que lo regula el reglamento. Bueno, amortización de pérdidas. Esto fue un tema que se incorporó o se amplió con la reforma a todas las empresas. Antes se encontraba limitado solamente a aquellas que tuvieran una actividad industrial o agropecuaria. Con la reforma se amplía y mantiene un plazo de 5 años, para las empresas agrícolas. Esto es fundamental porque ya este año, obviamente, incluso por el tema de la pandemia, si vamos a declarar para el 2020 una pérdida, debemos registrarla contablemente de acuerdo con la NICTOSA y de renta diferido y llevar un control porque tendríamos los próximos 3 periodos fiscales posibilidad de utilizar esta pérdida como un gasto dentro de los otros gastos permitidos por ley dentro de la declaración
pero sí tenemos que tener ese respaldo para efectos de comprobarlo con una auditoría. Indemnizaciones, prestaciones y jubilaciones, eso obviamente también está dentro del pasivo laboral. Y el tema de donaciones que se realizan a entidades debidamente autorizadas, la ley sí previó un máximo de un 10% de la renta neta del donador, que en algún momento eso estaba abierto, con la ley se estableció esta restricción del 10% para que lo tengamos también presente y solicitar a la entidad que está recibiendo la donación que por favor nos facilite el oficio que emite la administración tributaria donde se autoriza para recibir donaciones y que se encuentre vigente, porque esas autorizaciones tienen una vigencia de 2 años. Entonces, las asociaciones o las fundaciones de bien social que tienen estas autorizaciones tienen que estarlas renovando cada 2 años y a la hora y lo que cuenta es la fecha en que se realizó la donación, que para efectos del 2020 serían las donaciones que hayamos realizado hasta el 31 de diciembre del año pasado. La ley o la reforma de fortalecimiento de las finanzas públicas incorporó algunos gastos no deducibles que no los tenía el artículo 9 antes de la reforma. Por ejemplo, tenemos el inciso L, que es los pagos de regalos, dinero en especie, que se realice a funcionarios públicos o empleados del sector privado con el objetivo de agilizar o facilitar transacciones. Obviamente, esto se establece expresamente como un tipo de protección para evitar corrupción o dádivas a empleados públicos. Sabemos que algunas instituciones pues, utilizan estos mecanismos como una forma de agilizar trámites, pero la ley ya lo previó como no deducible y que eso pues tenemos que considerarlo. Pagos realizados con el concepto de asimetrías híbridas, que ahorita lo explicamos mejor, que se realicen a partes vinculadas en el extranjero, tales como gastos que no generen un ingreso gravable o generen un ingreso exento a la contraparte. ¿Qué significa esto? Las asimetrías híbridas son aquellas situaciones donde, por ejemplo, el que paga un gasto a una entidad del exterior vinculada genera un gasto en Costa Rica y se aprovecha del mismo. Sin embargo, la empresa que lo recibe por la jurisdicción en que se encuentra domiciliado, ese ingreso se considera un ingreso no gravable o se considera un ingreso exento, de tal forma que las dos empresas se estarían aprovechando de ese pago fiscalmente. Entonces, la ley prevé o establece que ese tipo de operaciones no podrían ser deducibles del impuesto sobre la renta. Otro de los gastos no deducibles incorporados es los pagos que se realicen por conceptos de servicios o compras o negociaciones con entidades que estén en jurisdicciones o países calificados como no cooperantes. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos que tengan dentro de su que no tengan, perdón, un tratado de entrega de información de trascendencia tributaria, y 2, que su impuesto o su tarifa de renta interno no represente un 40% de la renta nuestra, digamos del 30%. Entonces, si tienen una tarifa de rentas menor al 12% y además no tiene un tratado para entrega de información con Costa Rica, se ha categorizado como no cooperante. Para que esto no quede a manera de interpretación, pues la administración sí publicó una resolución específica y después también incluso la adicionó, donde se indica específicamente cuáles son esas entidades no cooperantes. Entonces, esta lista es fundamental para efectos de saber si tenemos operaciones o transacciones con algunas de estos países, porque podrían estarse generando un gasto no deducible, aunque cumplamos con el tema de que sea necesario y pertinente o tengamos todos los respaldos respectivos. Según la resolución, no podrían ser deducibles porque existe un tema de transparencia con estos países.
Para efectos de las asimetrías híbridas, aquí queda el concepto que establece el inciso K del artículo 9, donde, como les mencionaba, lo que se busca es que se utilice algún tipo de arreglo entre partes vinculadas donde haya un aprovechamiento por ambas jurisdicciones del pago que se está realizando, y entonces ahí es donde la administración podría cuestionar este tipo de conceptos. De mi parte, le doy la palabra a don Mario para que continúe con la presentación. Bueno, muchas gracias a doña Silvia y a todos los participantes en este evento y la oportunidad que nos han brindado de compartir, hacer algún intercambio de ideas sobre estos temas tan trascendentales de cara al cierre fiscal y otros temas que también vamos a abordar que generan algún tipo de inquietud y nos dan ideas no tan claras sobre cómo proceder. Uno de estos aspectos ha sido el tema del diferencial cambiario, ¿verdad? Con la emisión el año pasado, diciembre, del criterio institucional DGT-CI 04-2020, el cual fue publicado en el mes de enero y que daba una visión interna diferente a lo que habíamos entendido de la lectura de la ley. Cuando nosotros analizamos la ley 9635 relacionada con lo que tiene que ver el diferencial cambiario, podíamos identificar claramente tres tratamientos fiscales, digamos, distintos. Entonces, teníamos el escenario de aquellos contribuyentes que estaban grabados como el impuesto a las utilidades, que son aquellos que, tal y como lo explicó doña Silvia, dado que sus elementos patrimoniales o activos se encuentran todos afectos a la actividad económica, pues están pagando bajo esa situación. Tenemos aquellos contribuyentes que sus ingresos se consideran de carácter pasivo y están gravados o regulados por el capítulo 11 de la Ley del Impuesto de la Renta, y teníamos también aquellos otros grupos de contribuyentes que por haberlo decidido así y tener al menos un empleado registrado ante la Seguridad Social, pues migraron su actividad a lo que sería el título primero. Pasan del capítulo 11 al título primero, en donde el tratamiento fiscal para el primer grupo, que es los que están en situaciones del título primero, pues se entendía que tenía efectos fiscales también, tanto el diferencial cambiario que resultaba de las valuaciones del devengado, así como el diferencial cambiario que provenía de las transacciones realizadas. Siendo que para los que estaban en el capítulo 11, que eran únicamente los contribuyentes que recibían rentas del capital, pues utilizaban para esos efectos únicamente el diferencial cambiario realizado. Aquí en esta transparencia pues hacemos un cotejo de las normas, porque este criterio institucional, digamos, el cambio fundamental que nos transmite es que solo el diferencial cambiario realizado es aquel que tiene efectos fiscales. Ahora, esta postura de la administración expresada en este criterio institucional, que es un documento que se dictó a la luz de lo que dispone el artículo 99 del Código de Normas y Servicios Tributarios, que le permite a la administración tributaria emitir documentos de carácter interno, pero con vocación normativa dirigida a los funcionarios que la conforman, de manera tal de que cuando ellos realicen la actividad de gestión y fiscalización, pues tendrían necesariamente que acatar esos criterios, y cualquier actuación que hiciera a contrapelo de ese criterio, pues se entendería que son o devienen nulos. En consecuencia, pues tenemos un divorcio, una brecha, una dicotomía entre lo que dice el criterio institucional y lo que dice la ley, según se puede ver en la transparencia, en donde si nos basamos en los artículos 5 y 27, vemos claramente el tratamiento que habíamos mencionado.
Entonces, si nos vamos ya al criterio institucional propiamente dicho, nos da a entender de que el único diferencial cambiario que tendría efecto fiscal para ambos regímenes que acabamos de describir es aquel que se encuentra realizado. Y tal vez la primera conclusión inicial que tenemos que establecer a raíz de este planteamiento es que este criterio institucional, bueno, malo o regular, lo compartamos o no lo compartamos, no tiene ningún tipo de incidencia sobre nuestros estados financieros. Recordemos que la contabilidad no se ve en nada afectada y nosotros tenemos que proceder con el registro tal y cual lo disponen las normas contables al efecto. Sin embargo, sí, para efectos de la conciliación fiscal es donde se daría, digamos, el impacto de esta normativa. Ahora, ¿cuál es la vigencia de este criterio institucional? Y este ha sido un tema bastante controvertido y ha generado discusiones importantes entre propios y extraños. La Administración Tributaria, en virtud de haber emitido este criterio institucional, pues generó que algunos sectores y cámaras del país levantaran la voz de manera aguerrida, cuestionando, digamos, su contenido. Y se sostuvieron algunas reuniones, tanto con funcionarios en el ámbito administrativo como con el señor ministro, y de los argumentos que se sometieron a consideración de la administración pública en general, pues permeó en apariencia el tema de la vigencia. Y entonces, además de los problemas de publicidad que se habían destacado en algún momento, además de los problemas de divorcio entre la normativa legal y el criterio institucional, se argumentó de que un criterio institucional lo que hace en términos generales es dar una interpretación técnica, para no decir auténtica, ¿verdad?, de carácter administrativo, cuya aplicación debería irse o aplicarse o seguirse desde el momento mismo en que se promulgaron las normas. Y eso significaría que esta nueva postura respecto al tratamiento fiscal del diferencial cambiario debería ser de acatamiento obligatorio para los funcionarios de la administración desde el 1 de julio del 2019. Sin embargo, en virtud de estas circunstancias, se dijo que era inconveniente y había preocupación de que se vinieran a cambiar las reglas, máxime que el comportamiento de la moneda nacional respecto al dólar se había caracterizado por una apreciación importante del dólar respecto al colón y que muchos contribuyentes tenían o se encontraban en la situación de que tenían que pasar un monto importante de gasto deducible. Entonces, en una reunión que se sostuvo al efecto, el señor ministro decidió, pues, dados los reparos que se estaban planteando, diferir la aplicación, si es posible, ¿verdad?, diferir la aplicación de un criterio institucional en el tiempo, y emitió originalmente un comunicado en el cual señalaba fundamentalmente de que este iba a regir para el periodo fiscal en el cual se dictara. Mientras estuviera vigente ese comunicado, pues el criterio institucional desplegaba sus efectos de manera absoluta, en razón de que un comunicado y una anotación en el sistema de legislación no hacían el milagro de postergar la aplicación de este criterio. El día 1 de marzo, en horas de la mañana, pues se emite un pronunciamiento con las mismas calidades y rangos del criterio institucional y se procede a tratar de aclarar el tema diciendo de que se iba a promulgar el criterio de manera tal de que este sería aplicado para el periodo fiscal en el cual fue emitido. Entonces, esto generó también confusión porque pareciera que se está utilizando el vocablo emisión con el término de publicación, lo cual sabemos que no es lo mismo, pero la lectura íntegra del documento pareciera integrar de que nos hace entender de que la aplicación iba a ser para este periodo fiscal en curso del 2021. Esto también provocó a su vez la publicación de una fe de ratas
en donde ya finalmente, ¿verdad?, se le ponen las banderillas al toro y se dice que los efectos del criterio institucional en cuestión se producen en el periodo fiscal vigente al momento de su divulgación, el 6 de enero de 2021. Entonces, otra vez, ¿verdad?, se evita usar la palabra publicación, que en mi humilde criterio hubiera sido el término más feliz a utilizar, pero ya sí nos queda, digamos, bastante más claro de que se está difiriendo la entrada en vigencia de este criterio institucional para ser observado por los funcionarios de la Administración Tributaria a partir de este periodo fiscal, y que las personas que aún no hubiesen presentado su declaración de renta por tener plazo hasta el 15 de marzo, respecto al periodo extraordinario del 2020, que es de 15 meses y que tenía, como dijo doña Silvia, otras particularidades, en este caso se entendería que no se observaría para esta presentación. Entonces la gran pregunta aquí es, bueno, ¿qué hacemos? Si podemos utilizar la lectura de la ley y entender de que sí tendría efectos fiscales para aquellos contribuyentes que están regulados por el título primero en lo que es la presentación de su impuesto sobre las utilidades, sí podrían utilizar como gasto deducible el diferencial cambiario que provenga de tanto la evaluación como del diferencial cambiario devengado. Entonces, pareciera que esta es el aspecto a seguir. Igual, la misma circunstancia sería para aquellos contribuyentes que tienen la disyuntiva desde el lado del ingreso, ¿verdad?, en donde pues tendrían ingresos que serían gravables a la luz del criterio institucional y que pues ahora no lo serían en virtud de la interpretación que existía anteriormente. Lo cierto del caso es que esto es una navaja que corta a ambos lados, nos da dudas del lado tanto del gasto como del ingreso. Sin embargo, la nube que se colocó en el horizonte respecto a este criterio institucional pareciera que bien o mal se le está dando un diferimiento hacia este periodo fiscal y no el 2020, y podíamos aplicar las reglas según las hemos entendido y según renza el artículo 5 y 27 de la manera mencionada. También es importante destacar, antes de pasar al siguiente tema, de que aún en estos días pasados, algunos contribuyentes que habían hecho la consulta con base en el artículo 119 del Código de Normas y Impuestos Tributarios, recibieron respuestas a esas consultas siguiendo la misma temática que tiene el criterio institucional. Entonces, estos contribuyentes desafortunadamente se encuentran en la disyuntiva. Bueno, el criterio se difirió en el tiempo, pero me están diciendo que solo el realizado en la consulta que me hacen a mí, perdón, en la respuesta que me dan a mi consulta, y en consecuencia pues tendríamos que hacer, ¿verdad? Bueno, ese contribuyente que recibe esa respuesta pues ya tiene una opinión de la administración, y esto habría que orquestarlo con independencia de lo que se ha dicho sobre esta fe de ratas y cómo ha quedado definido el tema puntualmente. Muy bien, destacar nuevamente para este proceso y el que mencionó doña Silvia, recordemos que para los contribuyentes que declaran bajo las normas del título primero, es fundamental la conciliación fiscal, ¿verdad?, que tenemos que hacer para conciliar ni más ni menos las normas fiscales con el tratamiento contable obligado y en consecuencia determinar correctamente la renta a pagar. Recordemos, como lo expresó doña Silvia, que ya vimos cuál es el hecho generador del impuesto a las utilidades, cuáles son los elementos que lo conforman. Entendemos fundamentalmente lo que se refiere a la renta producto, los incrementos injustificados del patrimonio y aquellas rentas del capital mobiliario o inmobiliario o ganancias o pérdidas de capital que se encuentren afectas a la actividad económica del contribuyente, en cuyo caso migrarían al título primero. Y también, una vez clara los conceptos de la renta bruta, pues doña Silvia repasó los gastos útiles pertinentes y necesarios, los requisitos que deben tener para obtener la renta neta a la cual estaríamos aplicando la tarifa correspondiente. Entonces, muy importante, ¿verdad?, en este ejercicio de la conciliación fiscal, tomar en cuenta las partidas
que corresponda, y el sistema contable del declarante debe siempre ajustarse a las normas internacionales, tal y como reza la normativa costarricense, y la diferencia entre los ingresos totales y los costos y gastos totales se denomina utilidad neta del periodo, lo cual yo tengo que ya ajustar conforme a las reglas fiscales. También recordar la existencia de las denominadas partidas conciliatorias más comunes, ¿verdad?, que es la variación de las provisiones que no se realizaron durante el periodo a declarar, los gastos sin respaldo, esto lo abarcó con lujo de detalle doña Silvia también, los gastos a los que se les aplicó alguna retención, el beneficio adicional por empleados discapacitados, la revaluación de activos fijos, también la variación entre vidas útiles y tasas de depreciación. Recordemos que hay personas que han utilizado depreciaciones aceleradas o han pedido permiso para utilizar un método de depreciación diferente al que establecen los reglamentos, los gastos o ajustes de periodos anteriores, en virtud de que la normativa ahora me permite el diferimiento de pérdidas. En ese sentido, ingresos o gastos no propios de la actividad de la empresa, ¿verdad?, que no serían o ingresos gravables o gastos deducibles, y el tema del ingreso por el diferencial cambiario no realizado, que es lo que hemos estado comentando, que pareciera que nuevamente se podría utilizar válidamente, no sabemos cómo reaccionaría la administración tributaria, pero se podría utilizar válidamente a efecto de utilizar tanto el producto de evaluaciones como del devengado. Recordar, ¿verdad?, que tenemos una resolución que es la GTR 029-2018, que tiene una serie de criterios interpretativos y que nos aborda el tema de las diferencias entre normas contables y leyes fiscales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta el tratamiento fiscal con la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ¿verdad?, en este tema. Ahora, dentro de las notas importantes, pues recordar, ¿verdad?, que lo que hagamos para bien o para mal a la hora de presentar nuestra declaración del impuesto de las utilidades, pues va a poder ser eventualmente fiscalizado por la administración tributaria en su labor de gestión y fiscalización de los adeudos tributarios, y en consecuencia, pues recordar que hay un plan anual de fiscalización que incluye una serie de actividades como las que aparecen en la transparencia que ustedes ven en sus pantallas para el 2021, y que estos grupos podrían ser abordados por la administración tributaria en caso de considerar de que se ha suministrado información inexacta o información que no se adecue a las normas tributarias. Bueno, otro tema que ha sido un verdadero dolor de cabeza para este cierre fiscal ha sido la declaración informativa de 151, principalmente porque se dio una capacitación a cargo de algunos funcionarios de Hacienda, y otros funcionarios también participaron en algunos programas de radio y otros foros informativos en donde se ha dado información totalmente contradictoria, ¿verdad? Primero se nos dijo en algún momento que solo aquellos ingresos que no estaban respaldados por documentos autorizados, entiéndase factura electrónica, eran los que había que incluir en la declaración. Después se dijo en algunos foros que si tenía yo al menos un caso de estos en mi situación, pues entonces yo tenía necesariamente que proceder de esta manera e incluir toda la información. Bueno, lo cierto del caso es que se mantiene la misma situación. O sea, si uno lee la resolución, lo correcto es eso, ¿verdad? O sea, aquellas personas que no tengan gastos o que no estén respaldados por facturas electrónicas, pues no tendrían este problema. Lo cierto del caso es que al haber esta desinformación,
se otorgó una ampliación hasta el 31 de marzo del 2021 para que los contribuyentes puedan presentar la declaración informativa de 151, que es la declaración anual de resumen de clientes, y lo anterior de acuerdo con las resoluciones que hemos dado. Entonces, las dudas que tenemos sobre la D151 es comisiones bancarias, ¿verdad? La única exención que hace la resolución es por los intereses, entendiendo que son intereses, ¿verdad? No se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención, ni los pagados a las entidades que integran el sistema bancario nacional, y por las comisiones, aunque se paguen a entes regulados, no hace ninguna exención en cuanto a su reportería, por ende se deberían incluir. También otra pregunta que se ha generado es: ¿se deben reportar los pagos por servicios públicos en la declaración informativa de 151? Y la administración tributaria nos ha indicado que en esa declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos se debe reportar el pago por servicios públicos como una compra de servicios, a partir de $1 colón en adelante, si no han sido respaldados por comprobantes electrónicos o no hayan sido reportados en una declaración autoliquidativa con el mismo detalle cuando así corresponde. El pago por los servicios públicos al reportar es aquel que tenga relación con la actividad económica generada de la renta bruta. Bueno, esto es complejo porque de los servicios públicos de carácter municipal, pues normalmente las municipalidades no están obligadas a emitir comprobantes autorizados, entonces pareciera que hay que hacerlo en todos los casos. Pero ha sido, repito, y esto ha generado preocupación, ¿verdad? También tanto para tibios y troyanos, tanto que el Colegio de Contadores, por ejemplo, ha levantado la voz en varias ocasiones sobre este tema. Bueno, esto ya lo vimos aquí de los servicios municipales. Pasaríamos al siguiente tema. Sobre notas finales, entonces, la presentación tardía, ¿verdad? En el caso de esta declaración informativa, tendría como consecuencia la aplicación de sanciones, intereses y morosidad. En caso de una declaración con pérdida, el registro en el 2021 como renta diferida, aplicación como gasto por 3 años a partir del periodo fiscal 2022. Los pagos parciales se harían en junio, septiembre y diciembre del 2021, y la presentación de la declaración de patentes municipales, también recordar que se corrió, y hay un nuevo plazo de presentación y ajuste de pago trimestral, ¿verdad? Como consecuencia de las modificaciones que ya se habían mencionado en el apartado anterior. Bueno, con esto hemos compartido con ustedes la información principales. Sabemos que en la audiencia hay alumnos y alumnas aventajadas que ya dominan esta materia, y queríamos nada más resaltar los temas que han generado inquietudes, los temas que han generado dudas, siendo la nota más importante la del diferencial cambiario, pero la mecánica sigue siendo la misma, la tradicional, ¿verdad? En lo que se refiere al impuesto sobre las utilidades, en donde vamos a tener un impuesto que se determina restando a la renta bruta de cada contribuyente los gastos y costos útiles y pertinentes para obtener la renta neta y aplicarle la tarifa correspondiente, que tal como lo explicó Silvia, con ingresos superiores para este periodo fiscal a los 136 millones, producto del efecto de los 15 meses, pues sería el 30%, y para abajo de ese monto se aplicaría la escala progresiva que vimos, aplicando esta escala sobre la renta neta. Entonces, para ir terminando, recordar, ¿verdad?, que muy importante, la Administración Tributaria ha emitido varios pronunciamientos y así lo ha también reconocido en diferentes foros, que los contribuyentes pueden, o respecto a los contribuyentes, pueden coexistir los dos sistemas, ¿verdad?
puedo tener yo tanto, si tengo divisibilidad en mis elementos patrimoniales o activos, podría tributar tanto bajo el régimen de la D101 como también hacerlo con el capítulo 11, teniendo que presentar sendas declaraciones. Y para muestra un botón, muchos clientes nuestros han sido notificados que creían que estaban bajo una metodología integrada de esos ingresos, se les han hecho prevenciones sobre rentas del capital inmobiliario, por ejemplo, en razón de entender la administración tributaria que estábamos nosotros clasificados también bajo esa modalidad. Y también está aquel grupo de contribuyentes que tenían rentas, únicamente rentas del capital, y que invocaron la regla de tener al menos un empleado y migraron artificialmente al título primero. Esto, la temática que tenemos que recordar es que, según la resolución, esto despliega sus efectos hasta el segundo en que arranca el periodo fiscal siguiente y no en el mismo periodo, y que esta situación dura 5 años. Y esto, repito, hemos tratado de abarcar los elementos más importantes, y tal vez como nota adicional, porque se conoció en la mañana, ahora que viene en el mes de abril el tema de declarar nuevamente el registro de transparencia de beneficiarios finales, pues que ya se están incluyendo oficialmente los fideicomisos. Entonces, regreso la palabra a la señorita Catherine Ulate para que ella nos diga si hay preguntas o dudas sobre lo que hemos conversado esta mañana. Muchas gracias a don Mario Hidalgo y a doña Silvia González. Vamos con el periodo de preguntas. Nos han hecho llegar bastantes preguntas y una de ellas dice: si no hay nada que declarar en la D151 porque todo está respaldado con factura electrónica, ¿simplemente no se presenta la declaración o hay que presentarla con todas las líneas en cero? La declaración de 151 no habría que presentarla si todo lo tenemos respaldado con comprobantes electrónicos. No se previó ninguna gestión adicional para hacer la presentación o la nota diciendo no tengo nada que reportar, y además el de 151, por el sistemita que se utiliza de Declara 7, no permite levantar la declaración con, digamos, con cero datos incorporados. Nada más volvamos a revisar bien que todo tenga comprobante electrónico. Recordemos que todavía tenemos que incluir lo que es octubre, noviembre y diciembre del 2009. Con la factura electrónica hubieron varias prórrogas para algunos contribuyentes que solicitaron su implementación. Incluso la parte agrícola tuvo una extensión de plazo importante también para comenzar a emitir comprobantes. Entonces, nada más revisemos bien que todo lo tengamos respaldado de esa forma para efectos de respaldar más bien la no presentación y poder justificarlo en el caso de que la administración pues, nos notificara alguna diferencia o alguna sombra, que es para lo que sirve la de 151, pero ahora con la información que tiene de los comprobantes electrónicos. Otra consulta más nos dice: si compré una propiedad y solo tengo la escritura, o sea, no tengo factura electrónica, ¿debo reportar la compra en el formulario D151? Efectivamente, la factura electrónica, salvo que haya sido una entidad inmobiliaria, que si emite comprobante electrónico, sería el respaldo para poder reportar la adquisición del bien inmueble. Otra consulta que nos hacen llegar dice: si una empresa vendió un activo que no se usaba en el giro del negocio y pagó el impuesto de ganancia de capital, ¿debe presentar ese ingreso en la D151 como no gravable o no se pone? Si bien no debería declararse, porque la ganancia de capital es algo que se reporta en una declaración autoliquidativa, que es otra de las excepciones que establece la resolución, que haya sido presentado en alguna declaración autoliquidativa y dos, que tengamos comprobantes electrónicos. Entonces, en este caso, el contribuyente ustedes que vendieron el activo, presentaron la de 162 de ganancias de capital, no tendrían que reportarlo en el de 151. También nos consultan cómo se debe incluir en la declaración de renta los ingresos que yo ya declaré en las declaraciones de ganancias de capital.
Sí, efectivamente, esta es una excelente pregunta y ha dado mucho de qué hablar. Incluso aquí en la oficina pues, hemos tenido criterios encontrados a veces y hemos llegado a una posición de oficina en donde si yo estoy en los dos regímenes y yo debo, ya pagué en la de 125 lo correspondiente a una renta de capital inmobiliario, lo que la prudencia aconseja es incluirla en la declaración de renta como un ingreso no gravable, por un tema de consistencia, en razón de que la de 101 se refiere a todos los ingresos y a todos los gastos que yo tenga, ¿verdad? Entonces, yo tendría que hacer inclusiones como ingresos no gravables y gastos no deducibles porque ya fueron contemplados en la otra declaración. Y esto es así por cuanto, repito, la D101 no fue modificada. Tal vez lo ideal hubiera sido que se modificara la D101 para que fuera más amigable esta situación, pero la recomendación que se da es incluirla en la D101. También nos consultan qué respaldo debo tener en la contabilidad para deducir en periodos futuros las pérdidas fiscales. ¿Solo el impuesto sobre la renta asociado a dicha pérdida? Sí, efectivamente la declaración que generó la pérdida va a ser la prueba fundamental con su conciliación fiscal, que es, pues ya la hemos explicado ampliamente, y recordando que tenemos que registrarlo contablemente de acuerdo con ANIC 12 y renta diferido, porque eso sí es una situación que la administración siempre ha requerido como requisito para poder verificar el origen y la forma en que se ha aplicado la pérdida en los periodos autorizados. Una consulta más nos dice, para estar claros, los pagos de las municipalidades, impuestos, bienes inmuebles y servicios urbanos deben declararse en la D151. Lo que debe declararse son los servicios municipales. Lo que corresponde a impuestos, eso no se incluye en la D151. O sea, el pago de patente comercial, eso no debería incluirse, pero si nosotros pagamos alumbrado público, limpieza y recolección de basura, esos servicios sí deben incorporarse en el D151. Continuando con esta línea, nos consultan comisiones bancarias por transacciones que cobran los bancos por pagos de proveedores, es decir, $2. Se debe reportar en la D151. ¿No tienen comprobante electrónico? Sí, tal y como lo habíamos mencionado, lo que son los intereses y las exclusiones que contiene la resolución, pues no se deben incluir en lo que tiene que ver con intereses. Ahora, esas comisiones bancarias, que según entiendo la pregunta, están cobrando una comisión bancaria, la entidad financiera no está obligada a dar comprobante autorizado, pues si no está dentro de las excepciones de la resolución, sí habría que incluir. Vamos a hacer la última consulta, gracias a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas por medio del chat, y esta dice, ¿cuáles son esos requisitos mínimos que requiere un documento cuando se trata de una factura emitida en el extranjero para que sea válida como gasto deducible? Efectivamente, un proveedor del extranjero no está sujeto ni sometido a la legislación costarricense. Sin embargo, sí se nos ha dicho en diferentes pronunciamientos que las facturas que emite deberían tener los componentes básicos o mínimos de cualquier comprobante, a nombre de quién se emite el comprobante, el concepto, el monto, etcétera, ¿verdad? El cuerpo de la factura, descripción de la misma, para que sea, digamos, válida y pueda ser utilizada en Costa Rica, pero de nuevo no está sujeta a las limitaciones locales, pero siempre debe contener aquellos elementos mínimos requeridos por cualquier otra factura para que tenga o pueda ser caracterizada como una factura comercial. Perfecto, muchísimas gracias, don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal de Grant Thornton, y doña Silvia González, socia de Impuestos Ilegal de Grant Thornton. A ustedes que se conectaron y nos sintonizaron y están al tanto de todos los temas que traemos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos estar al tanto de todas nuestras redes sociales, donde vamos a estar dando información sobre los próximos eventos en los que ustedes pueden ingresar y también realizar consultas sobre los temas que vamos a tratar. Vamos a dar unas palabras de despedida. Doña Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, le cedo la palabra. Gracias.
Efectivamente, muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre presentes en estas charlas o en estos consejos que nosotros pues queremos transmitirles para que el cumplimiento fiscal pues siempre sea pues de la mejor forma, prevenirlos también de cómo la administración puede revisarnos y poder nosotros solventar documentalmente nuestras transacciones. Nuevamente, conciliación fiscal, muy importante, tenerla en cuenta, guardarla, respaldarla, tomar en cuenta todas las recomendaciones que hemos indicado antes y desearles mucha suerte, ¿verdad? Y que presentemos todos en tiempo la declaración el próximo 15 de marzo y aquí estamos a sus órdenes para lo que requieran y poderles ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. También nos despedimos y damos las gracias también a don Mario Hidalgo. Don Mario, unas palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y quienes nos han acompañado a lo largo de estas charlas o intercambios de ideas, conversatorios sobre temas fiscales, y agradecer las preguntas que son las que nos permiten pues hacer de mejor forma la explicación de estos temas. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Recordarles que tenemos 2 webinars, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 2 de la tarde. De las 10 de la mañana será para nuestro público en inglés con el tema lo que necesita tener en cuenta en el tercer año de implementación de registro de transparencia. En esta ocasión nos va a acompañar también don Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal, e Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton. Y a las 2 de la tarde estaremos con el tema tratamiento idóneo del género en las compensaciones, causas e impacto en los negocios. Los expositores serán Germán Morales, socio y director de Grant Thornton, Damaris Sánchez, directora de consultoría de capital humano también de Grant Thornton, y nuestra invitada Cristel Ureña, gerente asociada de compensación y desempeño. A ustedes muchísimas gracias y esperamos que tengan una muy buena mañana. Hasta luego.